En la vida hay momentos duros, ¿no? ¿Ha habido situaciones en las que te has sentido que la vida te había arrebatado algo y que no te lo había devuelto? A ver, la vida, si hago un repaso, después de 55 años, yo me siento un afortunado. Me siento un afortunado porque he tenido una buena vida. He tenido, he tenido una familia maravillosa, he tenido unos amigos maravillosos, mucha salud. Y, y la familia que he tenido me ha criado en felicidad y en generosidad. Y eso me ha hecho ser bastante feliz. Pero ninguna vida es perfecta, la mía tampoco. Y por supuesto que ha habido momentos en los que tienes que afrontar la vida. Yo creo, mira, te voy a poner dos ejemplos de dos momentos muy, muy críticos. Uno cuando fui padre, que me fui padre con 16 años, y esa posiblemente fuera pues un impacto muy grande para un chaval tan joven, esa paternidad tan temprana y tan inesperada, pues te cambia la vida. Te cambia la vida porque tu perspectiva profesional cambia, tienes que empezar a trabajar de manera inmediata porque mi familia, una familia muy humilde que no podía permitirse pagarme esos estudios mientras tenía un hijo, aparte que yo no hubiera querido, no me hubiera dejado. Y esa fue posiblemente uno de los impactos más grandes de la vida, pero como todo en la vida, también me dio un hijo maravilloso con el que hoy tiene 38 años y que he tenido unos momentos maravillosos con él y esa es la parte mala de la vida y la parte buena. Otra parte muy dura, que no tiene nada que ver con lo personal, eh, es en el año 2008, ¿no? El tema de la crisis. Los que me conocéis sabéis que yo tenía una empresa muy similar a la que tengo ahora, pero la crisis se la llevó por delante, ¿no? Porque las constructoras dejaron de pagar, entonces yo trabajaba para constructoras, ahora ya no. Ya no quiero volver a tener ese problema y de repente te ves en la más absoluta de las ruinas, pero ruina de verdad, no ruina de la que se cuenta o la que dicen no puedo pagar esto, no puedo pagar, no, no. Yo me dejaron a deber más de 2 millones de euros. Y eso con 36, 37 años es muy complicado. Rehacerte y volver a nacer como empresario y como persona, ¿eh? Porque ahí como persona, pues también hay momentos críticos en los que las personas que piensan o pensamos que somos muy, muy fuertes anímicamente, pues también, si te lo digo desde lo más íntimo, no te voy a negar que tuve un momento en el que a lo mejor pensé en acabar con el problema, ¿no? ¿No? Tirar la toalla o acabar. O acabar, llámalo como Bueno, quieras, pero pero eso, se te pasa por la cabeza, ¿eh? yo creo que eso no nos puede pasar a todos. Sin duda, claro. Pero donde radica la fuerza es que continuaste. Sí, sí, sí. Eso es. Continué y además haciendo un poco un cronograma de mi vida, ¿no? Después de eso empecé a trabajar, empecé a crear el ECOS, que es la empresa que hoy en día todo el mundo conoce, y ha sido el trabajo de 17 años, ¿eh? Pagar esa deuda que te he contado antes me costó 14 años de mi vida, o sea, que prácticamente he acabado antes de ayer, como aquel que dice. Pero bueno, así es la vida. A día de hoy, afortunadamente, lo recuerdo como un mal trago, pero que eso me enseñó a ser empresario de verdad. O sea, cuando la gente te dice, no, tú eres empresario, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque yo no he sido empresario hasta hace 10 o 12 años. Hasta hace 10 o 12 años era un autónomo con cierto éxito y con un montón de empleados a mi cargo. Ser empresario es otra cosa. Y eso lo aprendes en ese tipo de circunstancias, cuando las cosas se te ponen a la contra y tienes que reaccionar. Ahí es cuando aprendes a ser empresario de verdad, porque el empresario siempre está solo, ¿sabes? Cuando tienes éxito viene mucha gente a abrazarte, incluso ahora, pero no me importa, ¿eh? Yo soy muy cariñoso. Pero cuando tienes fracasos, son muchos los que te apuntan, pero te apuntan desde lejos, porque no quieren mezclarse contigo, porque ya no eres exitoso, ya no interesa estar cerca de ti, porque a lo mejor eres un poco infecto, ¿sabes? Y entonces desaparecen. Pero no pasa nada, porque yo tengo una lista muy grande de conocidos y muy pequeña de amigos de verdad. Y una cosa, Alfredo, como hay diferencia entre empresario de la noche y empresario de otra actividad, ¿cómo lo ves? Sí, completamente.
Completamente. Son dos versiones empresariales diferentes, aunque en el fondo la gestión es gestión siempre, ¿vale? Y la tienes que tratar así y no de otra manera, pero no es lo mismo sentarte a negociar con una multinacional un contrato de 3 o 4 millones de euros para llevar el mantenimiento durante 5 años de no sé cuántas superficies comerciales en toda España, que sentarte a vender una boda para 100 personas. No es lo mismo. Yo lo hago con el mismo cariño, y con la misma ilusión. Además tengo un equipo maravilloso que tengo que aprovechar a decirlo. Tanto Ricardo, que es el gerente del restaurante, Álvaro, que es el chef, Sonia, que es la persona que lleva marketing, Emilio, Amparo. O sea, tengo un equipo alrededor mío que solo puedo felicitarlos. No quiero olvidarme de Joaquín, ni de Víctor, ni de Pati, ni de Rubén. No quiero olvidarme de ninguno, porque son todos para mí igual de importantes. Y todos son, el Frívolos es la suma del cariño que todos ellos han puesto en este proyecto. Bueno, ya por último, mirando hacia adelante, Alfredo, ¿qué le pides a la vida? Joder, vaya pregunta que me haces, Chema. Pues mira, le pido a la vida levantarme con la misma ilusión que me llevo levantando los últimos 15 años. Sobre todo la misma salud y la misma potencia anímica para seguir haciendo lo que hago, ¿sabes? Y tener mi cabeza en 40 sitios y que me apetezca hacerlo. Lo más importante es levantarte y decir, hoy tengo que hacer cosas y me apetece hacerlas, ¿sabes? Creo que es el gran problema que tiene la gente cuando se levanta por la mañana, que tiene que hacer un trabajo que no le gusta, aguantar a un marido o una mujer que no le gusta, aguantar a un jefe que no le gusta, y hacerse a veces hasta un trayecto hasta un trabajo que tampoco le gusta. Entonces está bien jodido desde que se levanta, ¿vale? Entonces yo, gracias a Dios, no. Trabajo con gente encantadora en mi negocio, con colaboradores que son maravillosos, y parece que vivo en un mundo rosa, ¿no? No es un mundo rosa, hay muchos problemas, muchos días, pero hago lo que me gusta. Entonces le pido a la vida eso, seguir haciendo lo que me gusta, y en esta fase última de la vida, pues que me deje también descansar y disfrutar de todo el trabajo que llevo haciendo en los últimos 40 años. Pues nada, fenomenal. Te dejo que me hagas una pregunta, si quieres, ¿eh? Te la voy a hacer, Venga, Chema. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tenías tanto interés en hacerme esta entrevista personal? Pues porque eres una persona con un perfil muy interesante y que creo que no todo el mundo es conocedor de quién es Alfredo Merillas. Porque quizá el concepto que tienen de Alfredo Merillas es que simplemente es un empresario. Y yo creo que no, que Alfredo, eres una persona que crea vínculo con otras personas, que al final crea comunidad. Entonces, que te atrevieras a llevar a cabo un buque como Frívolos, pues ya dice mucho bastante. Te conozco hace muchos años, sé cómo eres, pero creo que hay un Alfredo... ahí, ese Alfredo que conocí yo, que yo decía, mira, Alfredo es el de los Europe, que sigue estando ahí, que es Alfredo niño, si quieres que hablemos. Por eso era, porque creo que hay una parte que la gente también debe de conocer. Tienes muchos amigos, mucha gente que te conoce, pero esa parte más personal, más íntima, cómo recibes a la gente, el cariño. Sí, pues te lo agradezco mucho, porque para mí es muy importante, ¿sabes? Al final, si el éxito es frío y solo es económico, pierde valor. Entonces, yo creo que las relaciones humanas, las relaciones con la gente y crear esa comunidad que tú dices, ¿no? O yo la he llamado de otra manera, no me acuerdo cómo le llamo, pero da igual. Creo que al final es crear una gran familia en torno a buenas personas. Esa sería la frase.